Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Agradecido al Señor por este día más de vida que nos ha dado. Gracias por la alimentación, gracias por la salud, gracias porque nos hemos levantado bien, gracias por mis hijos, por mi esposa que están bien, gracias al Señor por todo. La verdad que gratitud nada más hay en mi corazón para con el Señor. El Señor bendiga grandemente la vida de todos ustedes, de cada uno de ustedes, hermanas y hermanos. Vamos a continuar con la palabra que estamos dando. El Señor les bendiga a cada uno, hermano y hermana. No se olvide de inscribirse en la página La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, porque después de este programa que sale por Facebook, nosotros lo subimos a la página La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y usted puede suscribirse en nuestra página. Así esta palabra corre, la palabra de esta gracia, con todos sus amigos que usted tiene en la página. Les mando un abrazo a todos, hermanas y hermanos. Señor bendiga grandemente, gracias a Dios, el papá de Romy está mejor. Me comuniqué con la hermana, está mucho mejor, gracias por sus oraciones. Ahora nos toca orar por la hermana Rosemary, hermanos, no se olviden que está un poquito con un poquito delicada de salud, pero es algo leve, hermano. Gloria al nombre del Señor. No olviden de orar por ella. El Señor les bendiga grandemente, amados. También estamos viendo la posibilidad de hacer reuniones en la iglesia, pero eso no lo vamos a hacer sino hasta el otro fin de semana, porque tenemos una semana para poder planificarlo bien, para ver cuáles son la dirección que nos van dando desde la municipalidad, cómo se dice, todos los requisitos que se necesita para hacer esas reuniones, cuántas personas pueden estar en las reuniones, qué distanciamiento tenemos que tener. Es una reunión de 1 hora, hermano. Entonces, casi que, pero eso lo vamos a tratar en la semana, pero estemos orando para que nada pueda estorbar este propósito que nosotros tenemos. Me estoy moviendo para darle la llave a mi amada esposa. Gracias le damos al Señor. Casi que estemos orando por todo esto, hermano. Vamos a hacer una corta oración y vamos a ir a la palabra del Señor. Gracias a Romina, que ya está dispuesta con sus oídos para escuchar la palabra del Señor. Señor bendiga a Romina y a todos los hermanos y hermanas que se van a estar enganchando, por así decirlo, que no es la palabra correcta, pero que el Señor bendiga, hermanos. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora para darte las gracias por esta nueva oportunidad que tú me das de poder participar con todos tus hijos y tus hijas en la palabra. Tú sabes, Señor, que soy un hombre limitado, que no tengo una inteligencia, Señor, para poder, Señor, desarrollar tu palabra. Tampoco tengo una verborragia, Señor, elocuente, pero dependo de ti para todo, Señor. Sé que tú, Señor, me usarás para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Bendice, Señor, a todos los hermanos, a las hermanas que van a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, estamos mirando aquí en el libro de Primera de Corintios, ¿verdad? Y bueno, y el apóstol Pablo, en el capítulo 3, nos dice que nosotros somos colaboradores de Dios, ¿no? Y Pablo no está hablando tanto de los hermanos en sí, ¿no? De la iglesia en sí, su mensaje, el centro de su mensaje, es su ministerio. Frente a los otros ministerios, su mensaje frente a los otros mensajes, cualquier sea la procedencia. ¿No? Él acá está hablando mucho de su ministerio, porque cuando él dice colaboradores de Dios, somos colaboradores de Dios, no se está refiriendo
a los hermanos específicamente, sino se está refiriendo a él mismo, ¿no? Pero no quiere decir que los hermanos que alcancen la altura, la estatura de Pablo en cuanto al crecimiento y el desarrollo de la vida del nuevo hombre, no puedan ellos también ser colaboradores de Dios. No sabemos que un niño carnal no puede ser colaborador de Dios, eso sabemos. Pablo le dice a ellos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bueno, todo eso ya lo vimos ayer, vamos a seguir en el versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios el que da el crecimiento. Entonces, ¿quién es el que planta? El que planta es el pastor siembra la semilla del Evangelio en el corazón de los hermanos, o puede también ser el evangelista, ¿no? El evangelista también puede ser el que planta. Sabemos que hay ministerios que se revelan o se manifiestan en nosotros y nosotros no nos damos cuenta, pero en el resultado nos damos cuenta, en el resultado. Entonces Pablo en el versículo 7 del capítulo 13 estamos mirando, hermano, alabado sea el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios da el crecimiento a esa planta. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, dice Pablo. ¿No? ¿Qué somos nosotros? El que planta y el que somos ministradores de la gracia de Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Quiere decir que para uno una recompensa y para otro otra recompensa. Así dice la palabra del Señor. Ahí en el capítulo 9, gloria al nombre del Señor, en el capítulo, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, dice, alabado sea el Señor. En el capítulo 9 de Primera de Corintios, en el verso 16-17 dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿No? ¿Cuál pues es mi galardón, mi premio? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, para no abusar. No es que él no usó ese derecho, sino que no abusó de ese derecho. Pero eso lo vamos a tocar cuando lleguemos al capítulo 9. Amén, hermano. Bueno, entonces Pablo decía ahí en el versículo 7, y ahora vamos al versículo 8, en el 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice, porque nosotros, diferenciándose de ellos, ¿quiénes eran ellos? Ellos eran la iglesia, los que estaban siendo perfeccionados. ¿No? Ellos y nosotros eran los apóstoles, eran aquellos que habían alcanzado una madurez, un desarrollo de la vida del nuevo hombre en ellos. No eran niños, sino que ya eran hombres espirituales. Entonces, cuando dice nosotros, se está refiriendo a él y a sus colaboradores. Pues nosotros, ayudadores o coadjutadores, dice en otra versión, en la versión más vieja, coadjutadores, nosotros colaboradores o ayudadores, somos de Dios, y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios sois. No, gloria al nombre, porque nosotros, ayudadores, somos colaboradores de Dios. ¿Entiende? ¿Quiénes? Los hermanos maduros, especialmente los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, los maestros, somos colaboradores de Dios. Y eso Él nos hizo a nosotros colaboradores de Él. Alabado sea el Señor. Ahí en segunda de
de Corintios, capítulo 6, en el versículo 1, así pues nosotros como colaboradores suyos, ¿vio? Acá está hablando, nosotros, ¿a quién se está refiriendo? A él y a sus colaboradores, a Timoteo, a Epafras, a Epafrodito, a Bernabé, se está refiriendo a los hermanos que estaban crecidos, que ya habían negado la vida de la carne, habían negado la vida del mundo, los pensamientos humanos, los sentimientos humanos. A ellos se está refiriendo, que ellos son colaboradores de Dios. Los hermanos que están siendo perfeccionados, ellos van a llegar a ser colaboradores de Dios en tanto y en cuanto puedan recibir todo el consejo de la palabra de Dios, de recibir la abundancia de la gracia, como dice también el apóstol Pablo. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos, vio que están aquellos que todavía no han alcanzado esa medida, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces nosotros tenemos que entender el mensaje de la carta de Pablo a los Corintios. Este mensaje, el centro de su mensaje era su ministerio, era su evangelio, era el evangelio de la gracia. No era tanto los hermanos, si bien él trata por medio del evangelio de la gracia con los hermanos, con la iglesia, pero usted va a ver que el centro de la carta es su ministerio frente al hablar de otros hermanos o de otros predicadores. Él defendía su ministerio y eso lo vamos a ver a través de toda la carta, hermanos. Gloria al nombre del Señor. El siervo del Señor que no defiende su ministerio no es digno de ser siervo de Dios. No es digno. Y nosotros defendemos nuestro ministerio no solamente con la predicación, sino con la realidad, no con una vida verdaderamente rendida a los pies de Jesús, una vida realmente que sea la vida de nuestro Señor Jesucristo. Defendemos nuestro ministerio frente a muchos que se van a levantar, ¿no? Y que se levantan en contra de nuestro ministerio, que se levantan en contra de este mensaje de la gracia. Tenemos que defenderlo como Pablo lo hizo, estando ciertamente seguros de que el que nos puso es el Señor. No tenemos temor, ni tampoco tenemos ni titubeamos para defender lo que nosotros somos. Somos colaboradores de Dios y somos puestos por Dios en este mensaje de la gracia para establecer la gracia en los corazones de los hermanos que Dios envía. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que me encanta del apóstol Pablo, ¿no? Cómo él defendió su ministerio, ¿no? Él sabía de quién había aprendido. Él aprendió del mismo Señor Jesucristo resucitado y glorificado, porque él no lo aprendió el Evangelio por hombre ni de parte de ningún hombre, sino por Jesucristo. Entonces fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Porque nosotros somos ayudadores, somos de Dios, y vosotros labranza. Veo que hay una separación. Nosotros somos ayudadores y ustedes son labranzas, ¿no? Es decir, donde nosotros labramos, ¿no? Donde nosotros trabajamos, donde nosotros hacemos el trabajo de la poda, el trabajo del perfeccionamiento, el trabajo de riego, el trabajo de confirmarlos. Todo eso es un trabajo espiritual que nosotros, los pastores, los evangelistas, los maestros, los apóstoles, los profetas hacemos porque somos colaboradores de Dios, porque Él nos escogió para tal trabajo. Él nos designó por medio del Espíritu Santo, así como dijo el Espíritu Santo en la iglesia en el capítulo 15, versículo del libro de los Hechos, del versículo 1 en adelante. El Espíritu Santo dice: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo lo he llamado.
Por eso vio, ¿se da cuenta, hermano? Ahora dice la palabra del Señor. Dice que vosotros sois labranza de Dios, sois y edificio de Dios. Entonces, la labranza a veces se confunde con la labranza que se hace en el campo, que se hace en el campo, que también se labra, se trabaja en el campo para que pueda producir lo que se siembra. Pero acá la labranza es para el edificio, ¿no? Para construir la casa de Dios, ¿no? Porque dice, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Porque si nosotros vamos al sentido de la labranza en el campo, entonces no tiene nada que ver con el edificio. El edificio, la labranza que se está usando acá, el sentido de la palabra la labranza, se está refiriendo a una persona que le da martillazos a la piedra, porque antes el templo estaba construido con piedras, ¿no? Con piedras grandes, y había un lugar que se llamaba la cantera, y ahí se golpeaba, se le daba la medida justa, ¿no? Y se traía esa piedra ya labrada, se traía y se ponía en el lugar que iba a ir, labrada. Entonces, Pablo decía, fíjese, ¿no? Que para poder labrar la piedra se necesita de un cincel y un martillo. Y así, dice mi palabra, es como martillo que golpea la piedra, para darle la medida justa para que pueda entrar para la edificación de la casa de Dios. Entonces, Pablo decía, nosotros ayudadores somos de Dios, Dios trabaja juntamente con nosotros, o mejor dicho, nosotros trabajamos juntamente con Dios para que ustedes puedan ser labrados a fin de que puedan entrar en la edificación de la iglesia con una medida, con una altura, con una medida justa allí. Y entonces Pablo, fíjese el ejemplo que él pone. No todos eran labradores, porque no todos conocen el oficio del labrador, ¿no? Sabemos que la palabra labrador no solamente está referida a labrar la piedra, sino que también se está referida a labrar la tierra, ¿no? Y también el labrador también da a entender una persona que derriba árboles. Bueno, y hay mucho significado. Pero en este caso está hablando de labrar la piedra para poder llevarla al templo y poder encajarla bien en un lugar que ya habían sido tomadas las medidas previamente. Entonces Pablo dice así, conforme a la gracia de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, y acá vio ahí, confirma mejor la interpretación, porque ya está hablando un arquitecto, ¿no? Como perito arquitecto puse el fundamento, ¿vio? Y otro edifica encima, ¿no? Otro edifica encima de ese fundamento. Acá no dice quién, dice otro edifica encima de ese fundamento, ¿no? Porque él puso el fundamento. Él puso el fundamento, ¿por qué? Porque el fundamento no estaba puesto. No estaba puesto. La iglesia de Jerusalén ya existía, pero no tenía el fundamento. No tenía el fundamento porque no tenía la revelación. No, ellos no habían recibido la revelación del fundamento. Fíjese, y ellos ya existían. Ellos ya predicaban el Evangelio, pero no tenían el fundamento. Entonces él dice, como perito arquitecto no es lo mismo que ser arquitecto. Un perito arquitecto era un doctor, tenía un grado más que arquitecto, era un perito arquitecto, ¿vio? Y este Pablo, como perito arquitecto, no hizo la terminación, sino que puso el fundamento. Fíjese usted, puso el fundamento. Entonces, nosotros ahora sabemos que ¿quién puso el fundamento? Pablo.
¿Para qué? Para que otro edifique encima de ese fundamento. ¿Vio? Otro edifique encima de ese fundamento. Otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. ¿No? Sobreedifica sobre, no sobre el fundamento, no edificamos sobre el fundamento, sino que edificamos sobre lo que otro puso encima de ese fundamento. ¿Verdad? Eso es. Entonces Pablo puso el fundamento, otro edifica, otro es el que edifica, ¿no? Y dice, empero cada uno sobreedifica. ¿Qué edifica? ¿Y qué se sobreedifica? Una cosa se edifica las columnas, se edifica las bases, el encadenado, ¿y qué se sobreedifica? Sobre lo que fue puesto encima del fundamento. Y entonces Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, el Cristo resucitado. ¿Vio? El fundamento es Jesucristo. Y si nosotros vamos a Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 4, dice vamos a empezar del versículo 3, Romano 1:3, acerca de su hijo que fue hecho de la simiente de David según la carne. Pablo acá nos está haciendo ver que Jesús era del linaje real, porque fue de la descendencia de David. Entonces, este Jesús fue declarado hijo de Dios, no con poder, fue declarado hijo de Dios con poder, dice el apóstol Pablo, según el espíritu de su santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, él fue declarado hijo de Dios, Jesucristo fue declarado hijo de Dios, no con poder, con poder. Él era hijo de Dios antes, pero él se había despojado del poder, nuestro Señor Jesús, ¿no? Y ahora él no tenía poder, sino que el poder que él manifestaba era por medio del Espíritu Santo, pero ahora él recibió un poder a través de la vida de Dios, que Dios le resucitó de entre los muertos, y ahora él es Dios, Dios con todo poder, porque a él se le dio todo el poder de Dios al Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces, nosotros ahora tenemos el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? ¿Jesús es el fundamento? No, Jesús no es el fundamento. El que es fundamento es el Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo y no Jesús? Porque el que resucitó fue el Señor Jesucristo. Jesús llegó hasta la cruz, pero después, cuando Jesús resucitó, el Señor lo resucitó como dice la palabra acá, dice que resucitó con poder, ¿no? Y fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de Jesucristo, Señor nuestro. Ahora no solamente era Jesús, sino era Señor Jesucristo con poder. Alabado sea el Señor. Bueno, eso hermano se lo tiene que revelar el Espíritu Santo. La diferencia que hay entre Jesús y Jesucristo. ¿No? Nosotros predicamos a Jesucristo, ¿no? Predicamos edificamos sobre el fundamento, el cual es Jesucristo. Predicamos también a Jesús. Predicamos a Jesús, porque Jesús es el que obró nuestra salvación, nuestra regeneración y todo eso, nuestra justificación, ¿no? Ahora, nosotros vemos que el fundamento es Jesucristo. Pero Pablo decía, yo cuando fui a donde ustedes estaban, decía Pablo, a ver si lo encontramos, me propuse no saber nada entre vosotros, en el capítulo 2. ¿Vio? Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A Jesucristo. Entonces Pablo habla y dice que
él como perito arquitecto puso el fundamento. Como el perito arquitecto, él puso el fundamento. Y dice, y otro edifica arriba de ese fundamento. Otro es el que edifica arriba de ese fundamento, ¿no? Y otro, ¿quién es el otro el que edifica sobre ese fundamento? Y es alguno de los 5 ministerios, porque nosotros edificamos a los santos, porque en Efesios, en el capítulo 4, versículo 12, 11, dice la palabra del Señor así. Y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo pone el fundamento, y los ministerios edifican sobre el fundamento que puso Pablo, y cada uno tiene que mirar cómo se sobreedifica. Y ahí está el orden. Pablo, los 5 ministerios y nosotros, ¿no? Pero ahora, el trabajo que hizo Pablo no lo puede hacer nadie. El trabajo que hacen los 5 ministerios no lo pueden hacer los que sobreedifican. No pueden hacerlo. No pueden ellos edificar. Tienen que sobreedificar, ¿no? Y eso ya vamos a llegar ahí. Entonces se tiene que entender esto, hermano. Porque cada uno tiene que cumplir su función. Tiene que cumplir su función en el cuerpo de Cristo. No creamos que todos estamos para edificar. No. No estamos todos para edificar. Como no estuvimos todos para poner el fundamento. No estamos para poner el fundamento. Dios levantó para poner el fundamento al apóstol Pablo. Y para, como dice, para edificar. Y para edificar están los 5 ministerios. Y para sobreedificar estamos cada uno. Cada uno sobreedifica sobre el fundamento que, sobre la edificación que estos ministros que Dios levantó hacen en nosotros. Ellos edifican en nosotros. Pero cada uno tiene que sobreedificar. ¿Entiende, hermano, eso? Que el Señor le dé entendimiento. Porque cuando no se entiende bien, ¿no? Entonces creemos que nosotros podemos hacer el trabajo del otro. Pero cuando no se entiende bien. Pero cuando nosotros recibimos la iluminación, cuando nosotros recibimos el entendimiento de la palabra, entonces vemos que cada uno ocupa un lugar. Un lugar. El ministerio no puede sobreedificar. Sino cada uno cuide cómo sobreedifica. Cada uno cuide cómo sobreedifica. Pero el ministerio sí puede edificar. ¿Entiende? Y el fundamento no puede poner el ministerio el fundamento, sino que el fundamento ya fue puesto y el fundamento es Jesucristo. Jesucristo resucitado. Jesucristo encarnado. Jesucristo con un vivir humano de 33 años, crucificado, muerto, sepultado, resucitado, hecho el Espíritu vivificante. Ese es el que está puesto como fundamento. Alabado sea el Señor. Estas cosas, si usted las razona, si usted pone a contender conmigo, ciertamente que nunca va a ser revelado. Nunca va a poder entenderlas. Usted tiene que aceptarlo, porque estamos hablando de la palabra aquí. Estamos hablando basado en lo que la palabra de Dios dice. Una cosa es poner el fundamento, otra cosa es sobreedificar, edificar sobre el fundamento, y otra cosa es sobreedificar sobre aquello que fue edificado sobre el fundamento. Nosotros estamos sobreedificando sobre lo que fue edificado en nosotros. Alabado sea el Señor. ¿Y quién edificó en nosotros? Bueno, la gracia edificó. Entonces nosotros tenemos que ver cómo sobreedificamos ahí.
cada uno es responsable. En la sobreedificación, cada uno es responsable. Cada uno dará cuenta. Cada sobreedificación, empezando desde el fundamento hasta la sobreedificación, eso va a pasar por la prueba, como lo vamos a ver después. Espero que haya quedado claro eso, hermanos. Espero que haya quedado claro. Hay una cosa que nosotros hemos entendido después de mucho sufrimiento. Nosotros no queremos discutir. No vamos a discutir. Nosotros vamos a presentar la palabra como Dios nos lo dio a entender a nosotros. Y bueno, y aquellos que la quieran abrazar, la abracen, y aquellos que no la quieran abrazar, nosotros no vamos a discutir sobre puntos doctrinales, ni sobre verdades, ni interpretaciones. Yo espero que usted reciba la palabra que usted escucha sin cuestionar, sin razonar, no, sino por la fe. Usted tiene que creer. Ahora, y esa palabra le va a llevar a la vida práctica. Y esa palabra que usted lleve a la vida práctica, usted va a ver resultado de esa palabra. Si la doctrina es de Dios, entonces usted va a conocer que es de Dios, porque va a sufrir una transformación. Va a sufrir usted una conformación a la imagen de Jesús. Pero bueno, yo lo que más me interesa a mí es que usted reciba la palabra conforme usted la escucha y no la razone. No la razone. Porque si no es de Dios, no va a permanecer. Si no es de Dios, no lo va a permanecer. Pero que no vaya a ser que no vaya a permanecer la palabra por causa de que usted se opone a la palabra. No, usted ponga en práctica la palabra que usted aprende, la palabra que usted escucha, y usted vea el resultado después. Bueno, alabado sea el Señor. Entonces nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son labranza y edificio de Dios. Alabado sea el Señor. Conforme a la gracia que me ha sido dada, porque a Pablo se le fue dada la gracia, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero nadie puede poner otro fundamento. Eso es completamente imposible, poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Que no sea nuestro amado Señor Jesucristo, el Cristo resucitado. ¿No? Nadie puede poner otro fundamento. Eso estamos todos de acuerdo. Ahora, fíjese lo que Pablo dice. Y si alguno edificare sobre este fundamento, edificar, está hablando sobre la edificación, no sobre la sobreedificación, sino si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, dice, la obra de cada uno será manifestada, la obra de cada uno. ¿Por medio de qué? Por medio de los materiales que se usó. Si dice que si usted edifica con oro, se va a ver. Si usted edifica con plata, se va a ver. Si usted edifica con piedras preciosas, también se va a ver. Ahora, si usted edifica con madera, con heno y con hojarasca, también se va a ver. Todo se va a salir a la luz, ¿no? Entonces dice, porque el día lo declarará. Eso significa que se va a poder ver. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en Malaquías 3:17. A ver dónde nos lleva la palabra del Señor. Malaquías 3:17. Gloria al nombre del Señor. Y dice así. Vamos a leer el 16. Y entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los cielos, en el día que yo tengo de hacer, y perdónarelos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Alabado sea el Señor. Fíjese, ¿no? Qué maravilloso este pasaje acá.
El día lo declarará. Y acá también el día lo declarará. ¿Vio? Vamos a ver. Nosotros podemos decir que que hemos edificado con oro, con plata y con piedras preciosas, pero el día lo declarará. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, ahora, pero usted puede edificar con oro. Yo no puedo edificar con oro. ¿Con plata? Con plata, con dinero, sí puedo edificar, pero con plata, la edificación no puede ser de plata. Es muy cara para edificar. No puedo comprar láminas de plata para edificar mi casa. O ladrillos de plata. No, no puedo edificar con plata. No, y con piedras preciosas, menos. Con madera, heno y hojarasca, sí puedo edificar. Con madera puedo edificar. Con heno y barro puedo edificar. Y hojarasca también puedo edificar. Eso sí. Entonces, lo que yo puedo hacer es el heno, la madera, el heno y la hojarasca. Que eso habla de la parte del hombre, del esfuerzo humano por querer edificar algo que, eh, que el día lo declarará, que va a pasar por el fuego y no se va a sostener esa edificación. Entonces, pero nosotros, como hombres nacidos de Adán, nosotros edificamos con madera, heno y hojarasca, ¿no? Con esfuerzo, con mucho sacrificio. Ahora, si nosotros queremos edificar con oro, entonces tenemos que comprar oro. Tenemos que comprar plata y tenemos que comprar piedras preciosas. ¿Y con qué vamos a comprar si nosotros no somos multimillonarios para hacerlo? Entonces, ¿por qué nos manda a nosotros a edificar con oro, plata y piedras preciosas? Porque esto tiene una representación. El oro representa la vida de Dios, la vida divina de Dios, del Padre. Edificamos con oro, que edificamos con la gracia. Con plata, eso habla de la redención, porque en la redención se pagó el precio por nosotros, por nuestro nuevo nacimiento. Se pagó el precio por nuestra culpa. Alguien ocupó nuestro lugar en Adán y llevó nuestra culpa, pagó el precio, ¿no? Y piedras preciosas. Piedra preciosa es la hermosura que nosotros hemos recibido cuando vino sobre nosotros la vida del Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo. Piedras preciosas, ¿no? El oro, la plata y las piedras preciosas representan todo lo divino, todo lo de Dios. Representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y con eso nosotros edificamos. Y la madera, el heno y la hojarasca representa toda la parte humana que nosotros teníamos en Adán. Y hay algunos hermanos que edifican con madera, heno y hojarasca. Entonces, habiendo aclarado este punto, y que Dios le dé entendimiento, dice, porque nadie puede poner otro fundamento, sabemos, y ese fundamento es Jesucristo. Jesucristo resucitado. Él es el fundamento. ¿No? Que pasó por el vivir humano, que en un tiempo fue Jesús, ¿no? Que Él hizo milagros, prodigios, todo eso, pero nosotros edificamos una casa espiritual con Jesucristo, ¿no? Levantado de entre los muertos, resucitado por medio del poder de Dios, declarado Hijo de Dios, ¿no? Con poder. Con ese Jesucristo nosotros edificamos, ese es el fundamento. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, dice, la obra de cada uno será manifestada. ¿Vio? Eso no va, de cada creyente, ¿no? Hablando de cada creyente, la obra de cada creyente será manifestada. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor. Ahí en el capítulo 4, versículo 5 del mismo libro, dice así la palabra del Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Entonces cada uno tendrá alabanza de Dios. No tenemos que juzgar nada antes de tiempo. No tenemos que juzgar nada antes de tiempo, sino que tenemos que dejarle el juicio al Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Pero si nosotros vamos a ayudar a la edificación, tenemos que hacerlo con los materiales más caros.
Si nosotros vamos a edificarnos a nosotros mismos y vamos a edificar a otros hermanos, tenemos que proveerles a ellos de los materiales más caros, oro, plata y piedras preciosas, porque la madera, el heno y la hojarasca, eso se consigue en este mundo, pero la vida de Dios no se consigue en este mundo, la redención no se consigue en este mundo, las piedras preciosas no se consiguen en este mundo, ¿no? Porque eso representa el precio que se pagó por nuestro rescate y representa el Espíritu Santo, la piedra preciosa y la plata. Ahora, dice, la obra de cada uno, de cada creyente será manifestada, porque el día lo declarará, ¿vio? El día lo va a declarar, el día es que estemos delante del tribunal de Cristo. No juzguemos nada antes de tiempo. Ya se va a saber. Ahora dice, ¿por qué? Por el fuego será manifestada. Bueno, en este tiempo, hay en 2 de Tesalonicenses 1:8, 2 de Tesalonicenses 1:8, vamos a leer un poquito ahí, dice, y a vosotros, en el 7, y a vosotros que erais ya atribulado, dar reposo con nosotros cuando se manifestara el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio del Señor Jesucristo. Quiere decir que el fuego va a ser el instrumento que Dios va a usar para probar. Y acá vemos que también nuestra obra, nuestra sobreedificación va a pasar por el fuego. Y también la edificación también va a pasar por el fuego, ¿no? Porque tenemos que ver que nosotros tenemos una sobreedificación basada en la edificación. Por eso es muy importante la edificación. ¿Cómo estamos siendo edificados? ¿Qué materiales se está usando para edificarnos a nosotros? ¿No? Entonces, ¿qué materiales se está usando? ¿Se está usando la madera, se está usando el heno, la hojarasca, o se está usando el oro, la plata o las piedras preciosas? Si nosotros tenemos una buena edificación, que eso la hacen los siervos del Señor, entonces puedo edificar para arriba con los mismos materiales. Puedo edificar sobre la edificación con oro, plata y piedras preciosas, y no con heno, madera y hojarasca. Entonces, la obra de cada uno, dice, será manifestada porque el día lo declarará. Fíjese, gloria al nombre del Señor. Porque por el fuego será manifestada, ¿vio? Por el fuego será manifestada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, hará la prueba. Ahora, hay una obra espiritual, que eso solamente el Señor va a juzgar. Eso nadie se tiene que apresurar por la obra espiritual de cada uno, cómo sobreedificó. Pero hay una obra, ¿no?, que el fuego la prueba ahora. ¿Y cuál es el fuego? La prueba. Lo que nosotros edificamos, ¿no?, es probado en el día malo, en el día de la prueba, en el día de la tentación. Eso es ahora. Eso habla del fuego. El fuego de la prueba es cuando nosotros somos probados en nuestra fe, por ejemplo. Entonces, y nosotros dependemos de la edificación, de cómo hemos sobreedificado sobre la edificación. ¿Qué materiales hemos usado para encima de la edificación? Porque el pastor usó plata, oro y piedras preciosas, pero nosotros, ¿qué usamos para sobreedificar arriba de la edificación? Entonces eso va a venir el día de la prueba y va a ser probado. Y entonces nosotros tenemos que ver qué materiales estamos usando para sobreedificar sobre la edificación que hizo el pastor, que hizo el ministerio de la iglesia en mi vida. Ahora, es una ventaja si el pastor usó oro, plata y piedras preciosas, es una
es una ventaja para mí. Y si tiene el fundamento, el cual es Cristo, más todavía. Pero muchas veces nosotros pasamos por la prueba, no porque el pastor haya hecho mal el trabajo, sino porque yo hice mal el trabajo, ¿no? Muchas veces pasamos por la prueba y salimos desaprobados porque fue consumida nuestra sobreedificación, pero el pastor usó los materiales correctos. Usó oro, plata y piedras preciosas, pero resulta que yo usé madera, heno y hojarasca para edificar sobre lo que fue edificado. ¿Se entiende, hermano? ¿Y qué queda de cuando paso por la prueba? No queda nada de la obra que yo hice, pero queda la edificación del pastor, queda la palabra del pastor, quedan los materiales que el pastor usó y queda el fundamento que Cristo puso, no que el apóstol Pablo puso. ¿Se entiende, hermano? Esto es algo real. Esto es real. Muchos de los hermanos han fracasado no porque el pastor haya edificado mal, no porque el pastor haya usado heno, madera y hojarasca, o madera, heno y hojarasca, sino porque los hermanos, en vez de seguir con los mismos materiales, ellos usaron materiales más livianos, que es la madera, el heno y la hojarasca. Entonces viene el día de la prueba, viene el día de fuego, y la obra se quema. Se quema. Y eso le trae al hermano le trae deshonra, y al nombre de Dios le trae deshonra, y al Evangelio le trae deshonra. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no siguió usando los materiales que usó el pastor. No usamos los mismos materiales que usó Pablo. Pablo usó esos materiales para edificar la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio, ellos fueron edificados, Pablo puso el fundamento y edificó sobre ellos con oro, plata y piedras preciosas. Pero ellos edificaron sobre ese material, sobreedificaron con heno, con madera, heno y hojarasca. Entonces llegó el día de la prueba y Pablo le dice, no puedo hablaros como hombres espirituales, sino como niños carnales. No es que ellos no habían crecido, ellos no quisieron crecer. Ellos cambiaron el alimento. Ellos cambiaron los materiales para la sobreedificación. No es que ellos quedaron niños o eran niños, ellos ya eran suficientemente. Mire, los filipenses ellos crecieron, ¿no?, en menos tiempos que los corintios. Creo que los corintios crecieron casi a los 2 años de que Pablo estaba con ellos. Fue un crecimiento muy rápido que tuvieron ellos. Y fue la iglesia que sostuvo a Pablo en su ministerio. Fueron hermanos que cuando escucharon el Evangelio, ellos primeramente se entregaron al Señor y después se entregaron al apóstol por amor al Señor. Y los corintios, que fueron enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, ellos pudiendo haber alcanzado un desarrollo, poder llegar al hombre espiritual en 1 año, ellos todavía no seguían siendo niños carnales. Pero eso la culpa no la tuvo el apóstol Pablo. Ellos la culpa la tuvieron ellos mismos. ¿Por qué? Porque los que vinieron a ellos, en vez de usar oro, piedras preciosas, plata, ellos usaron madera, heno y hojarasca. Y ellos agarraron y edificaron con ese mismo material, trayendo divisiones, y llegó el día de la prueba y no quedó nada. Por eso los corintios, usted va a ver en la carta de los corintios que ellos no reciben recompensa. Ellos no tienen recompensa, los corintios. ¿Se da cuenta? No tienen recompensa. Pero dice la palabra del Señor: la obra de cada uno será manifestada, porque el día lo declarará, el día de la prueba. Gloria al nombre del Señor. No, ahí en el capítulo 1:8 dijimos, ¿no, hermanos? No sé si lo leímos. Capítulo 1:8. Dice la palabra del Señor. En el 7, de manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin,
para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para que seáis sin falta en el día del Señor Jesucristo. Ellos estaban preparados en cuanto al conocimiento, en cuanto a la ciencia, para llegar a ser hombres espirituales. Gloria al nombre del Señor. Qué triste lo que ellos no pudieron alcanzar. Lo que no pudieron, pudiendo haberlo alcanzado, no lo alcanzaron. Gloria al nombre del Señor. No le dieron valor, ¿no?, a lo que Pablo les había compartido a ellos. Ellos miraron la carne de Pablo, y miraron la carne de Apolos, y miraron la carne de Pedro. Y Pablo no era un hombre, digamos, muy atractivo, ¿no? Era un hombre que más bien era un hombre que no atraía visualmente, ¿no? Y entonces ellos prefirieron poner los ojos en aquellos hombres que tenían más carisma, ¿no? Y bueno, y ahí vino la situación de ellos. Bueno, entonces dice la palabra del Señor: si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó está hablando, no que edificó, sino que sobreedificó. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, que si usted sobreedifica, usted no edifica, el que edifica es el pastor. El ministerio de la iglesia, cuando hay ministerio. Ahora no hay ministerio, el que edifica es el pastor. El pastor usa plata, oro, plata y piedras preciosas. Usted tiene que usar los mismos materiales, ¿verdad? Bueno, ahora usted no usa los mismos materiales. Usted usa madera, heno y hojarasca, y entonces ya son otro tipo de materiales. Ya es el esfuerzo humano. Porque el oro, la madera, el heno y la hojarasca habla del esfuerzo humano, que se deshace. El esfuerzo humano que no perdura en el día de la prueba. El esfuerzo humano, el imponer su pensamiento, el imponer su sentimiento humano, todo lo que sea humano se deshace en el día de la prueba. Pero lo que es divino permanece para siempre. Entonces dice: si permanece la obra de alguno que sobreedificó, se recibirá recompensa. ¿Cómo puede permanecer la obra de alguno? Y usando los mismos materiales que se usaron para la edificación. Usando los mismos materiales, hermano. Oro, plata y piedras preciosas. Usamos la vida de Dios, usamos la redención, ¿no?, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y usamos la piedra preciosa del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Yo recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, si fuere quemada la obra de alguno que sobreedificó, ¿no?, sufrirá pérdida, dice. Gloria al nombre del Señor. Ahí vamos a leer en Lucas 9, creo que es el versículo 5. Lucas 9, 5. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer el 4. Y en cualquier casa en que entréis, quedad allí y de allí salid. Vamos a ver bien el versículo para no equivocarnos de versículo ni de capítulo, que le esté leyendo perfectamente, hermano. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. 9:25. Yo estaba leyendo 5. Voy a leer el 24. Porque cualquiera que quiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, esta la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si granjare todo el mundo y se pierda él y a sí mismo, o corra peligro de sí? Vamos a leerlo en mi Biblia más moderna, digamos. En 1960 lo voy a leer, hermano, a ver cómo está la traducción. Entonces, Lucas 9:25. Alabado sea el Señor. Y dice: pues, ¿qué aprovecha al hombre si gane todo el mundo y se destruyere
o se pierda a sí mismo? ¿Qué aprovecha al hombre si ganase todo el mundo y se destruye a sí mismo? ¿No? Y acá en, en 1 de Corintios 3, en el versículo 15, dice, si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Sufrirá pérdida. Él va a sufrir pérdida. No pérdida de la salvación, sino pérdida de la herencia. Pérdida de la herencia. ¿No? Sabemos que la herencia superlativa de nosotros es Cristo. Nosotros queremos heredar a Cristo como nuestro premio, ¿verdad? Entonces, ahí ya no va a poder ser la esposa de Cristo. Si alguno obra alguna, si la obra de alguno fuera quemada, sufrirá pérdida. Él, empero, será salvo. Será salvo. Vio que no se está refiriendo a la pérdida de la salvación. Él será salvo. Mas así como por fuego, por juicio. Será salvo por juicio, por delante del tribunal de Cristo. Por eso, hermano, esto es maravilloso poder entender y saber. Hermano amado, vea con qué materiales usted está sobreedificando. Usted sabe que la parte de madera, heno y hojarasca habla de nuestra capacidad como humano para edificar. Nosotros no tenemos que edificar la casa de Dios, la iglesia local, ni tampoco nuestra vida espiritual con el esfuerzo, ¿no?, y la capacidad humana, el razonamiento, el sentimiento humano. Nosotros tenemos que edificar nuestra vida espiritual con oro, plata y piedras preciosas, y así tenemos que edificar la iglesia también. Tenemos que edificar la iglesia, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Yo no soy responsable de cómo usted sobreedifica. En todo caso, soy responsable de poder edificar, ¿no?, con oro, plata y piedras preciosas. En eso sí soy responsable. Y yo creo que nosotros hemos usado este material, el oro, la plata y la piedra preciosa. ¿Sabe por qué usamos este material? Porque tenemos en abundancia. ¿Sabe por qué tenemos en abundancia este material, estos minerales? Porque la gracia nos proveyó. La gracia nos proveyó estos materiales. La gracia nos reveló a nosotros dónde está el oro abundante, la vida abundante, que es la vida de Dios, la vida del Padre. ¿Sabe dónde está? Está en nuestro espíritu. Y la plata está en la cruz, en la redención. Ahora la cruz, ¿no?, es un mineral que yo uso, la cruz es un mineral que yo uso para edificar la iglesia. Y en la cruz yo le digo, ¿sabe cómo edifico con plata? Cuando yo le digo, el hombre viejo murió y usted lo acepta. Entonces está aceptando la plata para edificar su vida espiritual. Está edificando está edificando con plata. Yo le digo que el hombre viejo fue muerto en la cruz de Calvario. Y le estoy diciendo a usted también que el cuerpo del pecado fue destruido en la cruz del Calvario. Y le estoy diciendo a usted que la cruz le hizo libre del poder del pecado. Y usted toma esa plata y construye y sobreedifica en su vida. Entonces, cuando usted pase por el fuego, la obra permanecerá y recibirá recompensa. Doy gracias al Señor, ya se cumplió la hora, hermano. Pasa tan rápido la hora. Es increíble cómo pasa la hora. El Señor le bendiga grandemente. Coménteme usted, hermano, en privado, por supuesto. Coménteme. Si tiene alguna pregunta, haga alguna pregunta. También, ¿qué le pareció la palabra? Si entendió, ¿no? Haga algún comentario para que de alguna manera yo pueda darme cuenta. Aunque yo me voy a dar cuenta igual. Tenga la plena seguridad que yo me voy a dar cuenta igual del crecimiento que usted tenga, de los materiales que usted está usando. Yo me ocupo de mí, hermano. Yo de mi sobreedificación, ¿no? Porque a mí alguien también me dio oro, plata y piedras preciosas para poder edificar. Y cuando a mí me dieron oro, plata y piedras preciosas, no usé ningún otro material para sobreedificar. No usé. Y si quise usar, me arrepentí. Gloria a Dios. Padre Santo, damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias por la iluminación de tu palabra. Bendice, Señor amado, a cada hermana y hermano que ha escuchado esta palabra
y que podamos sobreedificar y que podamos, Señor, seguir edificando. Gracias por el fundamento que ha puesto tu siervo, Señor, y cada uno, Señor, podamos edificar y sobreedificar, Señor, la casa espiritual, la iglesia local, Señor, con los mejores materiales. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermano. Mañana estamos nuevamente de 7 a 8 de la tarde. Señor les bendiga grandemente. Saludo para todos. Un abrazo, hermano.